Buenas noches, iglesia. Damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos una vez más. Como dice en Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Vamos a cantar a nuestro Dios. Aunque estoy en el valle, estoy seguro en tus brazos, en medio de los misterios, no temeré, yeah. Nunca estaré solo, estaré solo, contigo a mi lado, tu espíritu vive en mí, ya no tengo miedo, contigo a mi lado, traído de la gracia. Me salvaste, como el sol, tú brillas para todos, aunque estoy en el valle, estoy seguro en tus brazos, en medio de los misterios, no temeré, yeah. Nunca estaré solo, contigo a mi lado, tu espíritu vive en mí, ya no tengo miedo, contigo a mi lado, nunca estaré solo, contigo a mi lado, tu espíritu vive en mí, ya no tengo miedo, contigo a mi lado, iré donde tú irías, llévame y te seguiré a lugares que nadie va, guíame y te seguiré, iré donde tú irías, llévame y te seguiré a lugares que nadie va, guíame y te seguiré, iré donde tú irías, llévame y te seguiré a lugares que nadie va, guíame y te seguiré, iré donde tú irías, llévame y te seguiré a lugares que nadie va, guíame y te seguiré. Nunca estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Buenas noches a todos, un gran abrazo a cada uno de ustedes
Gracias por acompañarnos en este tiempo. Vamos a tener un tiempo de palabra, porque creemos que la palabra del Señor es vital para la vida del creyente, es vital para aquella persona que ha sido alcanzada por Dios por medio de su misericordia, porque es su misericordia que nos alcanzó en un tiempo en nuestra vida, y estamos agradecidos con Dios por las cosas que Él está haciendo en cada uno de nosotros, porque en Él estamos confiados y seguros, porque es la palabra del Señor que crea eso, que produce eso en nosotros. Solamente la palabra puede hacer esa obra maravillosa en nuestra vida, en nuestro corazón, frente a las cosas que podamos estar viendo, frente a las cosas que podamos estar pasando en nuestra vida, en estos tiempos difíciles a la vista del hombre. Así que vamos a orar juntos por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en este tiempo. Seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, hablando, Señor, a cada persona. Seas tú, Padre, en el nombre de Jesús, enviando tu palabra, Señor, al corazón de cada persona. Sea tu palabra abriendo el entendimiento, Señor, de cada persona que está oyendo este mensaje. Seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, trayendo esa apertura que necesitamos, Señor, para poder ver, Señor, tu mano, para poder conocerte a ti, Señor, para poder entender tu voluntad en esta vida, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú has creado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre estamos compartiendo acerca de cómo la palabra del Señor está obrando en la vida del hombre, cómo la palabra del Señor empieza a trabajar y a disipar muchas cosas que hay en el corazón del hombre. Cómo la palabra empieza a direccionar lo que el hombre por sus propias fuerzas nunca lo va a poder hacer o nunca lo va a poder lograr. Hemos visto que el hombre es llevado por muchas cosas, por lo que ve, por lo que oye, por lo que está experimentando en su vida. Vemos en esta vida que mucha gente crea muchos argumentos, ¿verdad? Muchos argumentos acerca de lo que hace para con su familia, para con el trabajo, para con Dios, para consigo mismo, porque el hombre está creyendo siempre en lo que está viendo y construye argumentos respecto a lo que está aconteciendo en su vida, por lo que veo, por lo que le sucede a él. Pero vemos en la palabra del Señor que la palabra es una obra maravillosa en el corazón del hombre, donde la palabra es aquella, no sé si alguna vez han visto aquella máquina, ¿no? Que es como un brazo que va a lo profundo de la tierra y saca y arranca un trozo de tierra, ¿verdad? Y empieza a mover la tierra que está por mucho tiempo seca y dura. De la misma forma, la palabra del Señor hace una obra que escudriña, empieza a profundizar en el corazón del hombre, y donde el corazón del hombre empieza a ser desarraigado de muchos pensamientos. El hombre empieza a desprenderse de muchos argumentos que él ha abrazado por mucho tiempo. Pero solo la palabra va a hacer esa obra. Y solo la palabra va a hacer que el hombre empiece a desprenderse de sí mismo, empiece a darle espalda a esos pensamientos que capaz ha abrazado por muchos años y por mucho tiempo. Esa manera de pensar que el hombre ha tenido acerca de Dios, esa manera de pensar que el hombre ha tenido acerca de su vida, esa manera de pensar de lo que el hombre ha tenido acerca de qué hacer con su cuerpo, esa manera de pensar que el hombre ha tenido de cómo crear un hogar, de cómo crear una familia. Hay muchos pensamientos que el hombre hoy en día está abrazando, pero solamente la palabra del Señor puede hacer esa obra maravillosa. Y eso es lo maravilloso, que no somos nosotros, que no es el hombre, que no es la fuerza del hombre, que no es el intelecto del hombre, que no es la capacidad humana, que no es mi determinación, que no es mi disciplina, sino que es la palabra de Dios obrando de una forma majestuosa, de una forma sobrenatural en la vida del hombre. Y eso el hombre lo va a ver en su caminar, lo va a ver en su vida, porque la palabra es para que se haga real en la vida del hombre, no para que solamente estemos cantando en un lugar. Y no tengo nada en contra de cantar, me encanta adorar al Señor,
No, pero no es para estar jugando a la iglesia, o no es para aparentar ser alguien que no soy. Porque lo que hace la religión hace esas cosas. La religión nos disfraza de muchas caretas, ¿no? Empezamos a aparentar ser personas llevando un estilo de vida supuestamente, pero no lo estamos haciendo. Empezamos a disfrazarnos, como dice la religión, te disfraza de muchas formas y de muchas maneras. Pero lo que hace el Evangelio del Señor, lo que hace la palabra de Dios, es que transforma la vida del hombre. Por ende, Dios no solamente ha venido a ayudar al hombre, sino Dios ha venido a transformar su vida. Y la única forma de poder ver esa transformación, una transformación, no sé si pueden repetir conmigo, transformación en la vida del hombre es por medio de su palabra. Es la palabra del Señor que viene a transformar tu vida. Pero a veces somos tan tercos que no queremos mucha palabra, que no queremos un discipulado, que no queremos tener un tiempo de palabra juntos. Y empezamos simplemente a caminar conforme a nuestro parecer, ¿verdad? Empezamos a mezclar nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Empezamos a mezclar nuestros pensamientos con lo que Dios quiere para nuestra vida. Y estamos caminando de esa manera errada, porque es una manera errada de caminar. Cuando el creyente que ha sido alcanzado un tiempo empieza a mezclar sus pensamientos con la voluntad de Dios. Y lo que va a acontecer en su vida, es algo triste, porque va a sufrir. Porque hay cosas que van a pasar. Y esta vida está llena de problemas. Esta vida está llena de circunstancias. Esta vida está llena de muchas cosas que nosotros no podemos controlar. En nuestras fuerzas no podemos controlar. Para no hablar cosas lejanas, lo que estamos pasando en estos tiempos. No podemos controlar lo que estamos pasando. No podemos controlarlo. Pero creemos en un Dios que para Él no hay nada imposible. En un Dios que es soberano en gran manera. Y que Él tiene el control de todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Él es Dios. Y Él sigue siendo Dios en estos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos, momentos donde hay angustia, donde hay tristeza, donde hay llanto. Dios sigue siendo Dios en estos tiempos. Y eso es lo que la palabra del Señor nos brinda. Una imagen de quién es Dios en nuestra vida. La palabra está dada al hombre para que el hombre pueda caminar en medio de esa situación que puede afectar a mis emociones, que puede afectar a mis sentimientos. La palabra del Señor es dada al hombre para que el hombre pueda caminar, no desesperado, no angustiado, no triste, no afligido, sino tranquilo, en paz. Pero solamente esa obra que viene de adentro hacia afuera, lo hace Dios. No lo hace el hombre. No es por mi determinación, no es porque yo soy más santo que el otro, no. Lo hace la palabra en nuestra vida. Es Dios sobrando en nuestra vida porque necesitamos la palabra que sea regada sobre nuestro corazón. Necesitamos que la palabra sea profundizada en nuestro ser. Necesitamos que la palabra siga abriendo nuestro entendimiento, porque si no, vamos a ir tras el fracaso, vamos a ir tras el sufrimiento. Y es importante decirlo, porque hay mucha gente que piensa que por el tiempo que tiene congregando, por el hecho que va a una iglesia, por los años que tiene, o porque no le pasa nada en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su hogar, piensa que las cosas marchan bien. Y empiezan a mezclar cómo están viviendo, ¿no?, las cosas que hacen con la voluntad de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde está la palabra en todo eso? La palabra del Señor es el medio por el cual Dios ha plasmado su voluntad. Dios ha plasmado sus pensamientos para que tú y yo podamos conocerlos, para que tú y yo podamos caminar en ello. Esa obra la hace Dios. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de cómo la palabra empieza a alumbrar la vida del hombre, cómo la palabra empieza a alumbrar la vida del hombre, a pesar que el hombre puede estar en una situación difícil, a pesar que el hombre puede estar atravesando un escenario complicado en su vida, cómo la palabra del Señor empieza a traer paz,
empieza a traer tranquilidad, empieza a traer orden a nuestras vidas. Y dice en Lucas capítulo 8, verso 16, dice la palabra, en Lucas 8, 16, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Y Jesús empieza a hablar acá, ¿no?, de aquella luz. Y vemos por la palabra del Señor que siempre la palabra nos muestra que Jesús es la luz que ha venido a este mundo. Y Jesús está hablando acá de aquella luz y dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Y Jesús nos está enseñando acá que la luz que Él ha dado al hombre no es para que sea oculta, no es para que esté cubierta. Porque si una luz, ¿no?, uno enciende una luz y lo va a tapar con una vasija o lo va a esconder, es cuestión de un corto tiempo que se apague. La palabra nos dice acá, y dice, sino que esta luz es puesta en el candelero. Y la palabra nos enseña siempre que el hombre, siempre Jesús está hablando como mediante parábolas, siempre Jesús está hablando que el hombre es el candelero, que el hombre es aquel recipiente, aquella vasija. Y vemos acá que Jesús empieza a decir que aquella luz es para que esté puesta en el candelero, para que los que entran vean la luz. Así como la luz hace que el candelero cumpla su función, cumpla su propósito por el cual fue creado el candelero, ¿verdad?, y pueda alumbrar. De la misma forma, el Evangelio, su palabra, la palabra del Señor, permite al hombre cumplir su propósito. La palabra del Señor permite al hombre entender el propósito por el cual ha nacido en este mundo. Y también permite al hombre poder alumbrar. Porque la luz que empieza a radiar en la vida del hombre que ha sido alcanzado por Dios no es Él, sino es Cristo en nosotros, ¿verdad? Dios hace una obra maravillosa donde la palabra del Señor empieza a escarbar, empieza a ahondar en el corazón del hombre para que el hombre pueda ver lo que por sus propios medios nunca lo verá. Para que el hombre pueda contemplar aquella imagen que él por su propia cuenta nunca lo va a poder hacer. Y estamos hablando de su condición. Estamos hablando de cómo se encuentra su corazón. Como dice en Lucas 8, verso 17, dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. ¿Verdad? Vemos acá por la palabra del Señor que solamente la palabra de Dios, solamente la palabra del Señor va a sacar a luz todo lo que está oculto, todo lo que está escondido a la vista del hombre. Y hay muchas cosas que la palabra del Señor hace en la vida del hombre. La palabra empieza, ¿no?, a escarbar, a escudriñar en el corazón del hombre y a sacar lo que el hombre por sus propios medios nunca va a poder entender. Cómo se encuentra su corazón delante del Señor. Y lo maravilloso es eso, porque esa obra no es nuestra, sino esa obra es la de Dios. Esa obra hace la palabra en nuestra vida, ¿verdad? Y vemos que hoy en día hay mucha gente que está atravesando muchos problemas, no solamente externos, sino también internos. Hay a veces personas que están atadas a una adicción, ¿no?, el alcohol, las drogas, o otra adicción capaz sexual que pueda estar pasando en su vida. Como también vemos que hay personas que están atravesando problemas, situaciones no agradables, donde lo que están viendo los dirige o les lleva, ¿no?, a estar en un estado emocional de tristeza, un estado emocional de soledad, un estado emocional de sufrimiento, de incertidumbre, de desesperación. La palabra nos da a conocer eso en muchos escenarios, como el hombre es fácilmente llevado por lo que está viendo. Y la palabra nos da a conocer también que el hombre
empieza a atravesar esos problemas en esta vida y empieza a caer en esos estados emocionales, ¿verdad? Y es algo que solamente la palabra del Señor va a poder ordenar la vida del hombre. Solamente la palabra del Señor podrá brindar al hombre una imagen real acerca de cuál realmente es el problema que él está atravesando en esta vida. Y lo que la palabra siempre nos está mostrando es que el corazón del hombre está lejano a la voluntad de Dios. Que el corazón del hombre está totalmente rebelde a la voluntad de Dios. Que el corazón del hombre está caminando en mentira y en engaño por el pecado en él. La palabra del Señor siempre nos está mostrando, nos está hablando acerca de cómo Dios extiende su misericordia para que el hombre sea atraído. Porque lo que estaba lejos, para que el hombre sea acercado a Dios. Y esa obra y esa misericordia Dios se expresa en su palabra de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es una obra maravillosa, donde la palabra empieza a brindar al hombre una imagen de cuál es la raíz del problema que él o ella está atravesando en su vida. Solamente la palabra va a brindar esa claridad. Y eso es algo impresionante. Y eso me recuerda como aquel momento cuando fuimos, me acuerdo hace muchos años atrás, un grupo de amigos, fuimos por una carretera que ya era tarde, ya empezó la noche, estaba todo nublado, era una subida bien brava ahí, estábamos ahí en el carro y empezó la neblina, no veíamos bien, el chofer no veía bien por dónde se estaba dirigiendo y me acuerdo cómo los faros empezaron a radiar una luz, una fuerte luz, y gracias a Dios por eso, porque vimos que el camino era cada vez más angosto. Y si no fuera por la luz, fácilmente hubiéramos caído en aquel acantilado y no hubiéramos llegado a aquel destino esperado, ¿no? Que todos confiábamos en llegar. Eso me recuerda, porque la palabra del Señor va a brindar esa claridad al hombre. La palabra del Señor brinda esa claridad al hombre, donde el hombre empieza a entender por la palabra en su vida realmente cuál es lo riesgoso, cuál es lo peligroso, cuál es lo perjudicable para su vida. Solo la palabra va a brindar esa realidad. Solo la palabra va a poder abrir el entendimiento del hombre para que el hombre pueda comprender realmente cuál es el problema que él está atravesando en su vida. Y como dice la palabra en Juan 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra nos enseña y Jesús dice, ¿no? El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en tinieblas. Cuando leemos ese versículo nos preguntamos, entonces, ¿cómo está el hombre? El hombre que está caminando en esta vida, no conoce al Dios verdadero, al Dios de la palabra. ¿Cómo está caminando el hombre? ¿Está teniendo la luz que es Cristo o está andando en tinieblas? Cuando leemos ese versículo nos hacemos otra pregunta. ¿Podrá el hombre ver por sus propios medios la condición en la que él se encuentra? ¿Podrá el hombre ver por su propio criterio, pensamiento, ¿verdad? Por su propio parecer, realmente cómo se encuentra su condición delante de Dios? ¿Lo podrá hacer? Creo que no. La palabra del Señor nos empieza a mostrar cómo está el entendimiento del hombre, cómo está el hombre caminando en esta vida. En 2 Corintios capítulo 4, del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra nos enseña que el Dios de este mundo, ¿verdad? Que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los hombres, ¿verdad? El hombre está perdido, siendo llevado por la corriente o por el sistema de este mundo,
donde el sistema de este mundo siempre está dirigiendo la mirada del hombre a las cosas que este mundo le brinda. Las cosas materiales, el dinero y posiciones, entre otras cosas más que podemos mencionar. Y no decimos que el trabajo, no decimos que tener una empresa, no decimos que ser el mejor en algo, lo que estamos haciendo sea mal. Al contrario, debemos de hacerlo, porque no lo hacemos para el hombre, sino para el Señor. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando cómo el sistema de este mundo fácilmente desvía al hombre. Al hombre lo tiene totalmente desviado, mirando las cosas de este mundo, y al creyente que está empezando a conocer a Dios mediante la palabra, fácilmente es desviado, fácilmente distraído por los placeres de esta vida y por lo que el mundo le está brindando cada día. Porque cada día el creyente está siendo bombardeada de muchas mentiras, de muchos engaños. Y lo triste es que el creyente fácilmente cae. Como dicen, fácilmente pisa el palito. Y de nuevo está sufriendo, de nuevo está llorando, lamentándose, ¿verdad? Porque no ve a Dios en medio de ese escenario. La palabra nos dice que Dios en su misericordia, ¿verdad?, ha dado la luz de su evangelio para que el hombre pueda conocer lo verdadero. Como dice en 2 Corintios 4, 6, en la traducción lenguaje actual, dice: cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Lo maravilloso que hace la palabra en la vida del hombre. Es algo impresionante cómo la palabra del Señor, cómo el evangelio del Señor empieza a alumbrar, a iluminar nuestro entendimiento. Donde cosas que no veíamos antes empezamos a verlo. Donde antes no entendíamos nada acerca de Dios, nada acerca de cómo estamos nosotros, empezamos a ver esa imagen, empezamos a comprender por la palabra, por medio de la luz de su palabra. Es algo maravilloso que hace la palabra en nuestra vida. Es algo sorprendente. Es algo que no hay comparación con la fuerza del hombre, con la voluntad del hombre, con el pensamiento del hombre. Es la luz que viene y disipa, ¿no?, toda oscuridad. Es la luz que empieza a ser alumbrada y empieza a desvanecer todo tipo de oscuridad o de tiniebla que pueda haber en la mente o en el corazón del hombre. Y es lo que hace el evangelio, y es lo que hace la palabra en la vida y en el corazón del hombre. Como dice en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Impresionante lo que la palabra nos enseña en estos versículos. Dice: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor nos va a encaminar. La palabra del Señor nos va a permitir ver realmente en cualquier escenario que podemos estar, sea tranquilo o sea un escenario movido, ¿verdad? En cualquier escenario que podemos estar nosotros, la palabra del Señor nos va a permitir ver cuál es la senda, cuál es la vía que Dios ya ha preparado para poder nosotros caminar en ello. Pero solamente la palabra va a hacer esa obra. La palabra del Señor nos dice que Él va a hacer esa obra de abrir nuestro entendimiento, de hacer que nosotros comprendamos la obra que Él está haciendo en nuestra vida, su voluntad en estos tiempos, pero mediante su palabra oída, mediante la continuidad de su palabra oída sobre nuestra vida. Porque si no hay palabra en nuestra vida, si no hay palabra en nuestra vida diaria, si no hay palabra que estamos comiendo, ¿verdad? Como comemos el pancito, el lomito, si no comemos la palabra en nuestra vida diaria, ¿cómo Dios va a trabajar en la vida del creyente? ¿Cómo Dios va a trabajar en esa vida que capaz está sufriendo? ¿Cómo? La palabra del Señor es maravillosa,
porque empieza a trabajar y a hacer una obra de adentro hacia afuera. Y es algo impresionante porque en el Salmo 18, del 32 al 33 dice: Dios es el que me ciña de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. La palabra del Señor nos enseña que algo impresionante, ¿no? Porque la palabra dice que nos hace estar firmes, nuestros pies como de siervas en las alturas. ¿Y por qué dice ese versículo? Porque a veces fácilmente el hombre puede distraerse, puede escoger, en vez que haga la voluntad de Dios, su propia voluntad. En vez que él camine conforme a la voluntad de Dios, empiece a caminar conforme a sus propios deseos. En vez que empiece a confiar en Dios, empieza a apoyarse en su propia opinión, en su propio criterio. Es por eso que la palabra del Señor tiene que ser continuamente oída en nuestra vida, porque es la palabra que hace esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. La palabra del Señor es la que nos encamina a la vida que Dios ha dado, a esa vida nueva, donde Dios ha dado a sus hijos e hijas. La palabra del Señor nos hace que evitemos caer en ese error de confiar en nuestra propia voluntad, en lo que estamos mirando. La palabra del Señor frena nuestros pasos de caer en el hoyo de nuestros placeres. La palabra hace una obra completa, es la luz del Evangelio del Señor que viene a alumbrar a la vida del hombre, donde es la palabra misma, trabajando en cada corazón, trabajando en cada vida. Como siempre lo hablamos, no sabemos cómo nos encontramos, cómo te encuentras tú, aquel miembro de la iglesia, aquel hermanito, hermanita, yo no sé cómo tú te encuentras. Yo no sé cómo te encuentras tú, amigo, que capaz estás oyendo este mensaje. Yo no sé cómo te encuentras, pero creemos que Dios sabe todas las cosas que están pasando en estos tiempos, que Dios sabe la condición del hombre, cómo se encuentra. Y a Él nosotros nos entregamos, a Él nosotros nos postramos, confiando que Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas. En Él está puesta nuestra confianza. Y te transmitimos lo que la palabra nos enseña y lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra vida. No queremos decir que no pasa nada en nuestra vida. Pasan cosas complicadas, pasan cosas que nos sorprenden por momentos. Pero lo maravilloso de esta vida es que Dios, mediante su palabra, trae paz, trae confianza, nos hace estar seguros, nos hace estar firmes, descansamos en Él, empezamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, empezamos a ver algo maravilloso que Dios está haciendo en cada área de nuestra vida, cómo Dios está ordenando, cómo Dios está limpiando, y a veces lo que Dios está haciendo, no es lo que nosotros queremos que haga. Y cuando pasa eso, empezamos a ¿qué está pasando? Empezamos a no entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque no hay palabra en nosotros. La palabra nos va a permitir ver cómo Dios obra en nuestra vida. Porque acuérdense bien esto, que los pensamientos del hombre no son igual a los pensamientos de Dios. Que los caminos que el hombre ha establecido para cada uno de nosotros no es igual al camino que Dios capaz quiera. La única forma de poder entender, de poder ser alineado a los planes del Señor es por medio de su palabra. Así que te dejo con este mensaje de ánimo. Yo te animo en el nombre del Señor que vayas a la palabra en tu vida. Sea cualquier escenario que pueda estar pasando hoy en día, anda a la palabra, porque Dios te está esperando en ese tiempo privado que tenemos con el Señor, donde Dios empieza a sembrar su palabra en tu corazón, donde Dios empieza a hacer algo maravilloso en tu vida, ¿verdad? Así que te animo en esta noche a que pongas tu confianza en Él, tu esperanza en Él. Eso siempre está. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión. Él nos levanta otra vez y nos dice: tú eres luz de este mundo. Yo te he puesto para que tú seas la luz de este mundo, y no para que estés escondido, y no para que estés oculto, sino para que estés resplandeciendo.
Porque el que resplandece es el Señor en nuestro corazón. No somos nosotros, es Él. Como dice Colosenses 1:27. Él es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? Así que te invito a que ores conmigo en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Porque eres tú hablando, Señor, a nuestra vida. Eres tú hablando a tu iglesia, Señor. Eres tú hablando, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos que tu palabra sea real sobre nuestra vida. Necesitamos, Señor, conocerte aún más. Necesitamos ser alineados a tu voluntad, Señor, y poder comprender lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios conocedor de cómo estamos hoy delante de ti. Pero también, Señor, entendemos por tu palabra que tú eres un Dios de consuelo, eres un Dios que nos levanta. Tú no eres un Dios que nos acusa, tú no eres un Dios que nos condena, Señor, sino que nos levantas para poder ir hacia ti, Señor, mediante tu palabra en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.